Vamos a continuar con el sexto tema, que es las enfermedades. Estuvimos enfermedades que son producidas por vía digestiva. A partir de aquello hemos hablado de la diarrea aguda y estuvimos en el tema del tratamiento. Entonces vamos a concluir con este tema, indicando que el tratamiento de la enfermedad diarreica según el estado de hidratación. Recuerdan, hemos hablado que hay tres tipos de plan. Hoy vamos a hablar de la terapia de la rehidratación oral, prevención y tratamiento de la deshidratación. Habíamos hablado cuáles son las ventajas y las contraindicaciones. Bueno, para prevenir la deshidratación y en el manejo del niño con diarrea en el hogar, debe ser evaluado por el médico con apoyo de la enfermera o el auxiliar de enfermería. Lamentablemente, en los establecimientos de salud de todo el departamento no siempre existe un médico, pero a partir de aquello tenemos establecidos los diferentes tratamientos de rehidratación oral en ausencia de signos de deshidratación. Para esto está el plan A, y esto es para tratar la diarrea en el hogar. Esto es importante utilizar este plan. Y a partir de aquello tenemos que comprender tres reglas para tratar la diarrea en el hogar. Primero, debemos dar más líquidos de lo usual para prevenir la deshidratación. Y esto podemos utilizar líquidos caseros recomendados o suero oral después de cada evacuación. Enseguida vamos a ver la cantidad que se debe administrar por el kilo y también por la edad. ¿Con qué propósito se hace? Es lograr que el paciente ingiera una cantidad suficiente de líquido tan pronto se inicia la diarrea. Hemos hablado también que es importante el inicio pronto, lo más urgente posible, la ingesta de suficiente líquido. Esto apenas inicia la diarrea, con el fin de reponer el agua y las sales y así evitamos o evitar la deshidratación. Los mejores son los líquidos preparados con alimentos que incluyen las bebidas de cereales cocidos en agua, sopas y el agua de arroz, de trigo, de maíz, de sorgo, avena, cebada. Estas no están indicadas las gaseosas, los jugos industriales ni bebidas rehidratantes deportivas es importante. Si el niño presenta deposiciones muy frecuentes, estos pueden ser abundantes y el niño bebe con mayor avidez, suministrar el suero oral o también el tratamiento de rehidratación oral a demanda, libre demanda, lo que pueda beber el niño. 2. ¿Qué alimentos debemos dar para prevenir la desnutrición? Es importante, hemos hablado factores de riesgo. Uno de los factores importantes también es la lactancia materna exclusiva. En este caso, debemos continuar con la lactancia materna. También, si no hay la mamá o si no mamá, continuar con la leche usual. Y en mayores de 4 meses que reciben alimentos sólidos y en adultos dar la dieta corriente, la dieta normal. Pero deben evitarse, cuando aplicamos este plan A, alimentos con mucho azúcar, porque empeoran la diarrea. Como medida número 3 es regresar al control. Habíamos dicho que es importante que el paciente o el niño sea evaluado por un médico. Es regresar al control o consultar inmediatamente si no mejora o sigue igual. O también si presenta cualquiera de los siguientes signos. Esto es importante. Mucha evacuación intestinal, esto de característica líquida, vómitos a repetición, el niño presenta sed intensa, come o bebe poco, hay fiebre, hay sangre en las heces, y es importante reevaluar al niño para ver el grado de hidratación
o de alguna forma está ingresando en un grado de deshidratación. ¿Cuáles son las indicaciones del suero oral? En el plan A, nosotros estamos hablando, hace rato les decía, vamos a ver la edad y la cantidad. En menores de 12 meses, la cantidad de suero oral para dar después de cada evacuación son de 50 a 100 ml y se puede suministrar para utilizar en el hogar 1 o 2 sobres por día. En 1 a 10 años se debe dar 100 a 200 ml después de cada evacuación. Se puede utilizar 1 o 2 sobres por día. Y a mayores de 10 años, todo el que desee. Y se puede utilizar 4 sobres por día. ¿Cuál es la educación que debemos impartir a los padres o los cuidadores de niños en el plan A? Importante enseñarles los signos de alarma, enseñarles qué acciones de prevención de diarrea en el hogar e informarles también los signos de deshidratación. Indicar de igual manera cuándo y cómo debe acudir a una atención inmediata si no mejora o si presenta cualquiera de los siguientes signos. Tiene sed más de lo común. Estoy hablando bastante de los signos y espero que me puedan entender. Tiene la boca seca, tiene los ojos hundidos, la orina en poca cantidad. Cualquiera de estos signos, de estos 4 signos, indica que el niño está deshidratado. Otro es, hay evacuaciones muy frecuentes, indica que el niño está con diarrea y esta está empeorando. Los vómitos frecuentes, más de 3 en una hora. Tiene fiebre alta, 39.5 más allá. Hace deposiciones con sangre. No come, no bebe normalmente. Está apático o débil. Tiene distensión abdominal. Se ve enfermo. Esto ya indica que el niño está gravemente enfermo. Y debemos pasar al otro tipo de plan. ¿Cuál es el plan B? Voy a esto avanzar de forma rápida porque es complementario a lo que ustedes tienen que entender. Todavía en este plan B, el niño no es necesario internarlo en un hospital, a no ser que el niño o el paciente o la persona tenga signos de deshidratación graves. Y en este caso, pasamos al plan B cuando los signos de deshidratación no son graves. Puede tratarse a este paciente en un área especial de cualquier establecimiento de salud. Antes se implementó un área y se llamaba área de rehidratación oral. Los padres deben permanecer con sus hijos. Es importante esta recomendación para ayudar con el tratamiento y aprender cómo continuarlo en el hogar, después de que el paciente esté ya hidratado. En cada establecimiento de salud habían espacios o áreas, los cuales se llamaban los UROS, las unidades de rehidratación oral. Entonces, en este plan, para tratar, estas son las cantidades aproximadas de suero oral para las primeras 4 horas. Si se conoce el peso, estamos de alguna forma también dando una idea, una fórmula. Se calcula multiplicando el peso en kilos por 50 o 100 ml según intensidad de la deshidratación. También debemos recomendar que los casos más deshidratados sin shock aún pueden recibir hasta 150 por peso. Ejemplo, estamos dando acá el peso, el volumen, el peso, volumen. Entonces, peso, si pesa 8 kilos, podemos dar entre 400 y 800 mililitros por este kilo peso. De igual manera, acá estamos en un rango de 3 hasta 60 para poder entender todo lo que podemos dar en el plan B.
Debemos, y una recomendación importante, está con negrilla por eso, debemos observar al paciente continuamente durante la rehidratación y debemos también ayudar al familiar a dar el suero oral. Pasadas las 4 horas en este plan, debemos evaluar al paciente usando un cuadro de evaluación. Luego, seleccionar el plan para continuar el tratamiento. Si no hay signos de deshidratación, volvemos o usamos el plan A. Si continúa algún grado de deshidratación, debemos repetir el plan B por 2 horas más y nuevamente debemos reevaluar al paciente. Los pacientes deshidratados debemos tratarlos, hemos dicho, administrándoles la solución del suero oral, o también en algunos libros está como SRO, en un tiempo promedio de 4 a 6 horas. Aunque algunos pacientes o niños la deshidratación con shock, ya debo pasar a otro plan, que es el plan C. Debemos hacer recomendaciones mayores en la administración del plan B, y esto radica en lo siguiente. Primero, la evaluación y el manejo debe realizarlo el médico general. Esto puede ser con un apoyo de enfermera y auxiliar de enfermería en un establecimiento de salud. Muchas veces esta evaluación en el área rural no hay presencia de un médico, entonces tiene que hacerlo la enfermera o el auxiliar de enfermería, quien está capacitado frente a una enfermedad de este grado. El suero oral se administra continuamente con taza o cucharada o cucharilla. Durante un tiempo promedio hemos reiterado 4 horas de acuerdo al peso. Si el paciente, en este caso, desea más suero oral de lo indicado, se puede dar. En el caso de los niños, ayudar a la madre a dar correctamente el suero y otros líquidos, importante, utilizando una taza y una cucharilla. Debemos pesar al niño o al paciente y comparar con el peso inicial. Y es importante, la última recomendación es vigilar el progreso del paciente y evaluar cambios en el estado del paciente cada hora. Esto es importante hasta que hayan desaparecido todos los signos de rehidratación. También debemos identificar a los pacientes que no pueden beber o rechazan el suero oral y bueno, podemos adoptar otro método adecuado. Ya podría ser, si tienen vómitos, la hidratación por sonda nasogástrica o pasaríamos a otro plan que es la hidratación endovenosa. También la recomendación persiste en este plan, seguir con lo que es el amamantado o con la alimentación al pecho durante la terapia con suero oral. Cuando la madre haya aprendido a administrar el suero oral, el niño esté bebiendo y esté hidratado, se dará instrucciones para continuar el tratamiento en el hogar, siguiendo el plan B que hemos aprendido. Es importante en esto, una recomendación también, verificar o, si es necesario, completar el esquema de vacunación. ¿Cuál es el tratamiento de pacientes con deshidratación grave? El plan C. Esto es un manejo hospitalario o en un centro de establecimiento de salud por médico, puede ser por la licenciada en enfermería o auxiliar de enfermería. Generalmente los niños con signos de deshidratación grave pueden fallecer o morir en pocas horas por una descompensación brusca que se llama el shock, o pueden ingresar a un shock hipovolémico. Y esto es una acción rápida que se debe tratar inmediatamente siguiendo el plan C de tratamiento y vamos a ver enseguida de qué manera. ¿Cuál es el propósito de este plan? Es administrar en un tiempo corto, estamos hablando un plazo de 3 horas, por vía endovenosa. Aquí cambia ya la vía oral a una vía endovenosa,
Una cantidad suficiente de líquidos y electrolitos. Vamos a ver qué tipo de solución se emplea acá para tener un mejor resultado. Con el objeto de que se utiliza estos líquidos y electrolitos. Es expandir el espacio extracelular y corregir el shock hipovolémico si es que lo hubiera. Soluciones para este tratamiento. Existen varias soluciones para la hidratación endovenosa, pero la mayoría de estas soluciones contienen la cantidad apropiada de electrolitos necesarios en ese momento para corregir el déficit causado por la deshidratación o si presenten el shock. Dentro de las soluciones más conocidas que se aplican de manera endovenosa y están disponibles son la solución de Ringer, lactato, o lactato de Ringer también. En nuestros hospitales se conoce o en establecimientos como Ringer lactato, también llamado solución de Harman y también llamado solución polielectrolítica o solución Pizarro en algunos libros. Tan pronto el niño o el paciente pueda beber, se le puede administrar el suero de rehidratación oral, que este contiene glucosa y potasio, y también podemos terminar de corregir la deshidratación y iniciar una fase de mantenimiento. Es importante esto. Para el paciente con deshidratación grave, es el que se aplica este plan C, que se encuentra en shock, se recomienda de manera inmediata. Esto es importante, es una atención de manera muy urgente. Utilizar la solución de Ringer lactato o solución Harman de acuerdo a lo siguiente. 50 cc por kilogramo de peso, primera hora, 25 la segunda hora y la tercera hora se repite con 25 cc. Este esquemita es importante y es el tratamiento rápido, pero esto por favor entiendan, es la deshidratación con shock. ¿Puede administrarse líquidos IV endovenosa inmediatamente? Sí. Comience inmediatamente, intente administrar suero oral mientras se consigue iniciar IV con lactato Ringer. Hemos hablado primera, segunda y tercera hora. Se debe evaluar el paciente continuamente si no está mejorando. Aumente o podemos aumentar la velocidad de la infusión, el ingreso de la administración de carácter endovenoso de esta solución. Al completar esta acción de manera endovenosa, debemos evaluar al paciente para seleccionar luego de haber hidratado si va al plan A o plan B o repetir el plan C. Cuando es no, o sea, la administración, se puede referir a un lugar cercano, 30 minutos máximo de distancia. Sí, referimos inmediatamente de un establecimiento de primer nivel, pero debemos preparar el suero oral y enseñar cómo darlo con una jeringa en el camino. No, si nos referimos, hay posibilidad de utilizar la sonda nasogástrica y esto debemos empezar con suero oral por la sonda nasogástrica de 20 a 30 ml kilo por hora, hasta un total de 120 mililitros por kilo peso. Debemos evaluar al paciente. Si este niño o paciente muestra signos de recuperación, debemos continuar el tratamiento. Si vomita o presenta distensión abdominal, debemos administrar y disminuir a 5 a 20 mililitros kilogramo hora. Si no mejora en esta posibilidad de tratamiento después de 2 horas, debemos administrar el suero durante el camino con gotero o jeringa refiriéndole para una referencia y en tratamiento endovenoso.
También es urgente referir para una condición IV o una sonda nasogástrica. Debemos preparar, reitero, el suero oral y enseñar cómo darlo con jeringa o gotero durante el camino. Esta recomendación en la parte baja de este cuadrito es importante. Se habla de los pasos de deshidratación sin shock, en que es necesario utilizar la vía intravenosa. Puede administrarse 25 ml kilogramo hora y ve hasta que desaparezca la condición que motivó el uso de esta vía. Y podemos pasar al plan B, cuando ya el niño ya no esté gravemente deshidratado, o al plan A, cuando esté totalmente rehidratado. Entonces, es importante la condición de evolución del niño o el paciente para llevar a un plan A o un plan B o un plan C. Pero es importante observar al paciente mínimamente por 6 horas, por lo menos, después de completar la hidratación y asegurarse que la madre o la persona o el cuidador o el familiar pueda mantenerlo hidratado con suero oral y puedan alimentarlo. Enseguida vamos a ver ya los casos sospechosos de cólera, cuál es el tratamiento. Bueno, entramos ahora al tratamiento de la disentería. Habíamos hecho una clasificación básica de las diarreas, ¿recuerdan? En la clase anterior, y hemos clasificado para que ustedes puedan entender muy sencillamente. Hemos clasificado en diarrea simple, diarrea con disentería, hemos avanzado, diarrea persistente, y vamos a entrar a hacer el tratamiento y conocer todo lo que concierne a lo que es el tratamiento de las disenterías. ¿Qué es la disentería? Es la presencia de sangre en las heces, y nos indica esto que se trata de una diarrea invasiva, rápida, de origen bacteriano o amebiano. Hemos dicho también qué tipo de bacterias o de alguna forma característica de algunos protozoos. Que si amerita de un tratamiento específico, sí, con antibióticos o antiamebianos según el caso. Debemos verificar cuáles son las indicaciones en el tratamiento de la disentería. Debemos verificar si los niños con disentería tienen signos de deshidratación y se tratarán según lineamiento del plan A, B o C, lo que ya hemos indicado. Eso quiere decir que también aquí es paralelo a la otorgación del antibiótico, se puede hacer también si existen signos de rehidratación, entonces debemos hacer los lineamientos del plan A, B o C. También indicamos que la mayoría de los pacientes con disentería presentan una mejoría sustancial después de 2 días del inicio de tratamiento con antimicrobiano eficaz, de acuerdo al caso, y estos pacientes deben completar un tratamiento de 5 a 7 días y no requieran de un seguimiento especial. Los demás pacientes deben ser observados de cerca, especialmente en los pacientes que no presentan una mejoría notoria en 2 días. Es importante porque estos estarían en alto riesgo de muerte por otras complicaciones. ¿Cuáles son los pacientes o niños de alto riesgo? Son los niños menores de 1 año, los desnutridos o los que no hayan recibido alimentación materna. Esto se repite, vean, en cada enfermedad o patología que hemos ido viendo, y también y los que han estado deshidratados, es otro riesgo. Si persiste el compromiso en el estado general y aún hay sangre en las heces después de 2 días, debemos cambiar a un segundo antibiótico recomendado para, en este caso, para la Shigella. Debemos dar por 5 días. Debemos también descartar si no se trata de un cuadro por amebiasis
otras posibilidades. Inclusive si aún persiste la sangre, debemos iniciar el metronidazol. Entonces aquí tenemos de manera rápida unos medicamentos de elección. Hablamos del trimethoprim o el sulfametoxazol con un nombre comercial con un nombre genérico que se conoce como el cotrimoxazol. Y acá están las dosis de adultos y también de niños. Y esta administración se debe hacer dividido en 2 dosis diarias durante 5 días, tanto en los niños y adultos. Otra alternativa es el ácido nalidíxico y se puede dar en niños y también en adultos durante 5 días, de acuerdo al kilo peso. La amoxicilina también para niños y adultos, de acuerdo a la cantidad y también los días de tratamiento en dosis ya separadas. Esto generalmente se maneja en 3 dosis diarias durante 5 días, tanto para niños y adultos. Son algunas fotos que reflejan, acá hay un periodo de una mebiasis, la sintomatología, el dolor abdominal difuso que provoca de manera muy rápida esta disentería. Ahora vamos a entrar a lo que es el manejo del paciente con cólera. Importante esto porque el paciente con cólera debe ser tratado inmediatamente en una institución de salud. Si el tratamiento se rechaza o es inadecuado, entiendan esto alumnos, puede sobrevenir rápidamente la muerte y esto está provocado por la deshidratación y un colapso circulatorio. Esa es la causa de fallecimiento o muerte de los pacientes con cólera. Generalmente estos pacientes también deben ser tratados lo más rápidamente posible para reducir el riesgo de que ingresen en un shock hipovolémico. Hablamos de antibióticos de elección, la doxiciclina, en adultos una dosis única de 300 miligramos. No se recomienda este tratamiento en menores de 12 años o de alguna forma utilizar otro antibiótico como es la tetraciclina. Actualmente también se utilizan otros antibióticos. Como quimioprofilaxis masiva, indicamos que no se debe usar para el control de la epidemia de cólera por el alto costo que conlleva y por la rápida aparición de cepas resistentes. Es importante el manejo del antibiótico o los medicamentos para tratar. Hay otras alternativas también, como corresponde y podemos dar. Esto, de alguna forma, el propósito mayor en esta indicación que de este tipo de tratamiento es que los pacientes reciban rehidratación endovenosa por un tiempo corto. Estamos hablando no mayor de 3 a 4 horas, pero es importante esto para sacarlos del shock hipovolémico. Estos son los tratamientos, estos son los medicamentos que podemos utilizar a dosis kilo peso y es importante que tomemos la atención porque estos pacientes tienen alta incidencia de poder fallecer si se rechaza el tratamiento. ¿Cuál es la vigilancia en salud pública? Debemos indicar que dentro de los indicadores de evaluación tenemos indicadores que son de utilidad para el seguimiento y evaluación de este programa, pero hacen parte del sistema de fortalecimiento de la gestión de las administradoras, por lo tanto no debidamente. Es importante estos indicadores que podamos implementar como indicadores de evaluación. Y los indicadores de seguimiento, estos calculan o se calculan con los datos de casos nuevos, seguidos a través del tiempo, en un corto o un periodo identificado de 5, 10 o 15 días. Y se compara el comportamiento, hay que comparar esto a través de los años. Y esto significa a través de periodos o semanas epidemiológicas. En la práctica, algunos alumnos ya han conocido en qué semana epidemiológica estamos en este momento.
¿Cuáles son los indicadores también epidemiológicos? Debemos ponerle atención a esta patología porque aproximadamente 66 niños de cada 1000 nacidos vivos mueren antes de cumplir el año de vida. Esto nos tiene que llamar la atención y la condición, pero de atención de emergencia, como debe ser para cuando un niño presente una diarrea aguda. También indicamos que sin duda hoy día el manejo de las estadísticas pues esconde el drama que han padecido los niños o niñas en el momento de morir y el sufrimiento no es importante en el entorno familiar. Por eso debemos actuar y conocer, porque la parte epidemiológica es la parte preventiva a través de estos indicadores y la parte clínica es lo que hasta este momento hemos indicado. También podemos decir que por otra parte, las cifras manejadas de manera general no permiten la compresión de las diferencias y las brechas existentes. Y esto está relacionado. Brechas son vacíos de datos, de información, que están relacionados con factores específicos, tales como los aspectos culturales, el tema del nivel de educación, no solo en el entorno familiar, también en el entorno de la comunidad, tanto los padres, que son los directos responsables del cuidado del niño o niña o de la persona con una diarrea, también el interés económico, etcétera. Son otros factores que tienen diferente peso en cada comunidad. Es importante valorar también aquello. ¿Cuál es la importancia? En la parte epidemiológica, estos datos de mortalidad y morbilidad en menores de 5 años por la enfermedad diarreica dan lugar y una tendencia en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nos permiten medir el cumplimiento de las metas en la cumbre mundial a favor de la infancia. Esto estaba como meta programada la reducción de la mortalidad en un 50% para el año 2000. De acuerdo a referencia, todo este indicador se ha disminuido bastante, llegando a un 52% en esta reducción de la incidencia. También la importancia es el aumento progresivo, rápido de estos indicadores, nos pueden alertar. ¿Para qué? Al fortalecimiento de las intervenciones. Cuando hablamos fortalecimiento son acciones que debemos tomar, orientar para que así se decida y estos de manera inmediata tengan la intervención con carácter de promoción, prevención y la vigilancia en salud pública. Y también hacer el control de todos esos factores que hemos ido hablando como factores de riesgo. Ahora vamos a entrar de manera rápida a las enfermedades transmitidas por alimentos, lo que al principio también hemos detallado que son las setas. Debemos hablar dentro de los antecedentes que también estos representan un problema de salud más extendido en el mundo. Las estadísticas que nos dan de la Organización Mundial de la Salud nos muestran que anualmente existen 1.500 millones de episodios diarreicos en menores de 5 años en países de desarrollo y 2.000 millones de enfermos adultos. Vean la cantidad que existe a nivel mundial. ¿Cuál es el propósito implementado sobre los sistemas de vigilancia? Primero, debemos recomendar sobre bases objetivas y científicas las medidas y acciones para disminuir los índices de mortalidad por estas enfermedades transmitidas por alimentos. Debemos reducir el impacto socioeconómico provocado por estas enfermedades. Estimular la notificación de brotes. Esto es muy importante, tener datos correctos, exactos, accesibles para tomar decisiones inmediatas. Determinar el número, la distribución y la severidad de los casos. Debemos determinar grupos de población más vulnerables, identificar factores que contribuyan a la transmisión de estas enfermedades y también debemos recomendar medidas de prevención y control. Esto es importante y difundir esta información. Bueno, alumnos, vamos a quedar acá, nos queda muy poco
en este tema. Si es que hubiera alguna pregunta, adelante, por favor.